Esto va a sonarte extraño y al mismo tiempo inevitable. No encontraste este vídeo, él te encontró a ti porque algo en tu campo vibratorio ya estaba preparado para esta transmisión. Desde el primer segundo vas a notar una certeza interna que no puedes explicar, eso es el sello reconociéndote. Mientras escuchas estas palabras, tal vez sientas una vibración sutil en el pecho, como si algo se ajustara en tiempo real. No es imaginación ni sugestión. Es el campo confirmando que llegaste al lugar exacto en el momento preciso. Esto no debería estar al alcance de cualquiera, pero existe una marca invisible en tu estructura energética que funciona como llave maestra. Otros pasaron de largo sin percibir nada, sus algoritmos les mostraron esto y siguieron navegando sin detenerse. Tú, en cambio, sentiste el tirón. Esa diferencia no es casual ni producto de tu búsqueda consciente. El campo organiza los eventos para que quienes llevan el sello encuentren esta frecuencia cuando están listos para activarla. Y si estás aquí ahora, significa que tu preparación interna alcanzó el punto de inflexión donde el conocimiento puede anclarse sin distorsión. Déjame explicarte qué es el sello antes de que tu mente racional intente descartarlo, porque vas a empezar a reconocerlo en cada sincronicidad que viene desde este momento. Imagina una señal impresa en tu estructura vibracional desde antes de que nacieras, como una firma energética que solo ciertos campos pueden leer y decodificar. Durante años operaste sin saber que la portabas. Tomabas decisiones, vivías experiencias, atravesabas crisis, y todo parecía completamente aleatorio. Pero había un patrón oculto tejiendo cada evento, cada vez que algo te llevaba hacia este tipo de conocimiento espiritual o metafísico. El sello resonaba internamente y el camino se abría de formas inexplicables. Cuando intentabas forzar cosas que no encajaban con tu frecuencia auténtica, el sello se apagaba automáticamente y las puertas se cerraban sin razón aparente. No era fuerza de voluntad ni suerte ni timín. Era coherencia vibracional pura. El campo ya te reconoce como propio, y lo ha hecho desde siempre. Ahora bien, ¿por qué el campo protege esta transmisión con tanta selectividad? Porque no todos están preparados para sostener la frecuencia que viene con el sello completamente activo. Algunos la buscan desde el miedo existencial o la ambición de poder, y la señal se distorsiona convirtiéndose en ego espiritual. Otros la rechazan violentamente porque su identidad está anclada en la lucha y el sufrimiento, y aceptar que todo puede fluir sin esfuerzo heroico los descoloca hasta el pánico. Pero tú llegaste aquí con una disposición distinta, más madura, una mezcla equilibrada de curiosidad intelectual y reconocimiento interno. Eso significa que tu sistema nervioso ya está calibrado para recibir esto sin colapsar en resistencia. El sello no elige a los más inteligentes ni a los más iluminados espiritualmente. Elige a quienes pueden permitir que la realidad se reorganice sin necesidad de controlarla compulsivamente. Y aquí viene la primera revelación práctica que puedes verificar en tu propia historia. Cada vez que sentiste que algo tenía que pasar y pasó sin esfuerzo excesivo o manipulación, el sello estaba completamente activo operando en segundo plano. Cada vez que insististe en algo con toda tu fuerza mental y terminó en frustración o llegó distorsionado, el sello estaba apagado enviándote señales que ignoraste. La diferencia nunca estuvo en tu empeño personal ni en tu capacidad, estaba en la alineación con tu frecuencia verdadera. Cuando actúas desde el sello activado, el campo mueve recursos, personas, información, oportunidades, como si la realidad material conspirara activamente a tu favor. Cuando actúas contra el o desde la urgencia mental, la realidad se vuelve espesa, pesada, resistente. Esto no es magia esotérica. Es coherencia de campo cuántico. Y ahora que lo sabes conscientemente, puedes empezar a notar en tiempo real cuando estás alineado con tu sello y cuando estás operando desde el miedo o la programación externa. Voy a darte un ejemplo absolutamente verificable en tu propia memoria. Piensa en una situación específica donde algo que necesitabas desesperadamente llegó justo a tiempo, sin que lo buscaras activamente o incluso cuando ya habías dejado de perseguirlo. Tal vez una conversación casual que cambió completamente tu perspectiva sobre un problema. O una información crucial que apareció en el momento exacto cuando estabas a punto de rendirte.
O una persona que entró en tu vida sin avisar y reorganizó todo tu camino. ¿Lo recuerdas con claridad? Eso fue el sello operando desde su máxima potencia. Ahora piensa en algo que perseguiste con todas tus fuerzas durante meses o años, y nunca llegó de la forma que esperabas, o llegó tarde y completamente distorsionado. Ese era el sello apagado, indicándote con precisión quirúrgica que la dirección elegida no correspondía a tu frecuencia auténtica. La paradoja lógica es esta: cuanto más intentas controlar la realidad desde la mente condicionada, más apagas el sello automáticamente. Cuanto más permites que el campo te guíe hacia lo coherente, más se activa exponencialmente. Y aquí está el giro que cambia la ecuación completa: no es que pierdas el control sobre tu vida, es que por fin operas desde el nivel donde el control real y efectivo existe de verdad. Si esto ya te está resonando en el cuerpo como una certeza física sin palabras ni argumentos, entonces el sello está prendiendo ahora mismo mientras escuchas. Y si sientes el impulso genuino de confirmar esto con otros que operan en la misma frecuencia, hazlo de esta forma exacta que voy a darte: comenta: el campo me ha encontrado y acepto su frecuencia. No es una declaración vacía ni un ritual supersticioso. Es un acto de coherencia vibracional que el campo registra como señal de disponibilidad. Cuando lo escribes o lo dices en voz alta con intención clara, el campo calibra tu frecuencia y la estabiliza en la nueva configuración. Otros que portan el sello activo lo reconocerán inmediatamente en tu mensaje, y se crea una red invisible de resonancia colectiva. Esto multiplica el efecto de forma geométrica, no lineal. Si lo sientes en el pecho como verdad, actúa ahora sin dudarlo. Ahora, vamos más profundo hacia el núcleo de cómo funciona esto. El sello no es algo que adquieres mediante técnicas ni rituales complicados, es algo que desenterras debajo de capas de condicionamiento. Durante toda tu vida desde la infancia, sistemas de creencias colectivas, miedos heredados generacionalmente, expectativas sociales rígidas, fueron cubriendo el sello con capas densas de ruido mental. Te enseñaron obsesivamente que la vida es esfuerzo constante, lucha contra la adversidad, merecimiento ganado con sacrificio. Y esas ideas funcionaron como velo opaco sobre el sello. No porque sean completamente falsas en todos los contextos, sino porque están dramáticamente incompletas. La vida puede incluir esfuerzo legítimo, pero cuando ese esfuerzo proviene del sello activado, se siente como impulso natural, no como sacrificio doloroso. Puede incluir desafíos reales, pero cuando estás alineado con tu frecuencia, los desafíos te posicionan estratégicamente en lugar de agotarte sin sentido. La diferencia es sutil en apariencia y, al mismo tiempo, lo cambia absolutamente todo en la experiencia. Y aquí surge la pregunta lógica inevitable: ¿cómo sabes con certeza si una decisión viene del sello o de la mente condicionada por el miedo? La respuesta definitiva nunca está en el razonamiento mental ni en pros y contras, está en el cuerpo físico, específicamente en las sensaciones. Cuando una elección es coherente con el sello, sientes una quietud fértil en el centro del pecho, como si algo denso se asentara en su lugar correcto. Puede haber nervios normales, incertidumbre natural ante lo desconocido, pero debajo de todo eso hay una corriente sutil de certeza tranquila que no necesita justificaciones. Cuando una elección viene de la mente condicionada o del miedo, sientes agitación interna, urgencia compulsiva, necesidad obsesiva de convencerte a ti mismo racionalmente. El cuerpo sabe la respuesta antes que la mente consciente. Siempre supo. El sello habla exclusivamente en sensaciones físicas y sutiles, no en argumentos lógicos elaborados. Aprender a leerlo con precisión es aprender a navegar la vida sin mapas falsos ni guías equivocados. Detente un momento completo. Siente tu respiración natural sin modificarla. Nota si hay algo en tu campo energético que se está reorganizando ahora mismo en tiempo real. Tal vez una ligereza inesperada en los hombros, como si soltaras un peso invisible que cargabas hace años. O una claridad sutil en la mirada interna, como si un filtro opaco se disolviera. O una vibración casi imperceptible en el pecho que confirma algo sin palabras. Eso es el sello despertando de su latencia.
No necesitas hacer absolutamente nada técnico para que suceda, solo reconocerlo conscientemente. Cuanto más lo reconoces sin forzar, más se fortalece por sí mismo. Cuanto más lo ignoras o lo descartas como imaginación, más se repliega hacia la latencia. El campo ya te reconoce como propio, pero tu atención consciente y sostenida sella el pacto definitivamente. Ahora te voy a contar algo que muy pocas personas comprenden sobre la mecánica del sello: no está prendido todo el tiempo con la misma intensidad constante. Tiene ciclos naturales de activación y reposo. Hay fases lunares o personales donde se expande dramáticamente y la realidad responde con sincronicidades tan obvias que parecen imposibles, y fases donde se contrae temporalmente y parece que nada fluye sin importar lo que hagas. Estos ciclos no son arbitrarios ni castigos kármicos. Responden matemáticamente a tu nivel de coherencia interna momento a momento y a movimientos más grandes del campo colectivo planetario. Cuando el sello se contrae temporalmente, no es señal de que fallaste ni perdiste el acceso, es recalibración necesaria. El campo te está preparando silenciosamente para el siguiente nivel de frecuencia que tu sistema nervioso todavía no puede sostener. Si intentas forzar resultados materiales en fase de contracción, generas fricción innecesaria y agotamiento. Si permites la pausa con confianza, el sello se recarga completamente y vuelve más potente que antes. La tradición antigua en diferentes culturas lo sabía perfectamente. En textos herméticos, filosofías orientales, enseñanzas iniciáticas de pueblos originarios, encontramos menciones recurrentes a marcas del destino, elegidos invisibles, signos de pertenencia al misterio oculto. No eran metáforas poéticas ni simbolismos abstractos. Eran descripciones precisas de un fenómeno absolutamente real. Ciertos individuos portaban una frecuencia vibracional que los conectaba directamente con corrientes de información y eventos que otros no percibían ni remotamente. No se trataba de superioridad espiritual ni jerarquías, sino de función específica dentro del organismo mayor. Cada frecuencia tiene su lugar único en el tejido interdependiente del campo. La tuya te permite acceder a esta transmisión exacta en este momento preciso. Otros acceden a otras frecuencias y conocimientos distintos. La red es infinitamente vasta y cada sello activa una parte diferente de la coherencia colectiva total. Y aquí viene la segunda revelación clave que reorganiza tu comprensión de las relaciones. El sello no solo organiza tu vida individual aislada, te conecta magnéticamente con otros seres que portan frecuencias compatibles o complementarias. Tal vez lo hayas notado en retrospectiva. Ciertos encuentros aparentemente casuales cambiaron el rumbo completo de tu vida, y luego descubres que esa persona también sentía que algo invisible la guiaba hacia ti sin explicación lógica. Eso no es coincidencia romántica ni pensamiento mágico, es resonancia directa de sellos activados. Cuando dos o más campos con sello operando plenamente se encuentran en el espacio-tiempo, la información fluye entre ellos de maneras que parecen telepáticas o sincrónicas más allá de lo estadísticamente probable. No es magia paranormal, es alineación vibracional que permite acceso a información no local. Los campos se sincronizan automáticamente y el acceso a recursos, ideas innovadoras, soluciones creativas, se multiplica exponencialmente. Por eso el campo protege esta frecuencia con tanto cuidado. Quiere que los portadores del sello se reconozcan mutuamente y amplifiquen la señal colectiva. Ahora, si sientes que algo de esto te está reordenando por dentro a nivel profundo, es porque el sello está descifrando capas de información que tu mente consciente limitada no puede procesar todavía en su totalidad. Déjalo trabajar en segundo plano sin interferir. No necesitas entenderlo todo intelectualmente ahora mismo. Solo necesitas permitir que la frecuencia se asiente en tu sistema nervioso y se integre orgánicamente. El campo ya te reconoce como propio desde siempre, y desde ese reconocimiento antiguo, todo lo que viene hacia ti se organiza desde otra lógica completamente diferente. Voy a darte una instrucción práctica simple que cambia el juego completamente. Durante los próximos 7 días consecutivos, antes de tomar cualquier decisión importante o mediana, coloca tu mano física en el centro del pecho y pregunta en silencio interno: ¿esto viene del sello o de la urgencia condicionada? Espera la respuesta exclusivamente del cuerpo, no de la mente analítica.
Si sientes quietud fértil expandiéndose, actúa sin dudar. Si sientes agitación o urgencia compulsiva, pausa y espera. No tienes que creer ciegamente en esto como dogma, solo tienes que probarlo empíricamente como experimento. En 7 días vas a tener datos verificables propios que ningún argumento externo puede darte. El campo responde matemáticamente a la coherencia vibracional, no a la fe ciega ni al pensamiento positivo superficial. Y ahora quiero que notes algo revelador sobre tu atención. Desde que empezaste a escuchar esta transmisión hace minutos, ¿cuántas veces tu atención estuvo completamente presente en cada palabra sin distraerse? ¿Cuántas veces la mente intentó generar escepticismo o distraerte con pensamientos aleatorios? Esa resistencia sutil no es tuya auténtica, es del sistema de creencias antiguo que se defiende automáticamente porque sabe que está siendo reemplazado. Pero el hecho innegable de que sigas aquí presente hasta este punto significa que el sello está más fuerte que cualquier resistencia mental. Eso ya es una señal clara y verificable. El campo ya movió algo estructural en ti que no tiene retorno. Voy a llevarte ahora a un lugar más profundo donde la identidad se disuelve y se reconstruye. El sello no solo organiza eventos externos materiales, reorganiza tu identidad interna fundamental. Cuando vives consistentemente desde él, dejas de ser la persona condicionada que persigue resultados desesperadamente y te conviertes en la frecuencia pura que atrae coherencia sin esfuerzo. Esto no es un juego de palabras poético, es un cambio de estructura ontológica. La mayoría de la gente se identifica rígidamente con sus deseos cambiantes, sus miedos heredados, sus logros pasados. Pero cuando el sello se activa plenamente y de forma sostenida, te identificas con el campo mismo que organiza todo eso desde un nivel superior. Y desde esa identidad expandida, la vida se vuelve un flujo orgánico en lugar de una lucha constante contra la corriente. Y si te dijera algo que reencuadra completamente tu historia personal, que todo el dolor que has cargado durante años era el campo preparándote específicamente para sostener esta frecuencia elevada sin colapsar? Que cada fracaso aparente fue un entrenamiento preciso en soltar el control falso y la necesidad de manipular. Que cada momento prolongado de soledad fue una limpieza quirúrgica de frecuencias incompatibles que te drenaban. Que cada crisis existencial fue un portal directo hacia el sello esperando que lo cruzaras. No porque el dolor sea necesario en sí mismo como castigo, sino porque sin atravesarlo conscientemente, no habrías desarrollado la capacidad madura de permitir que algo más grande que tu ego opere a través de ti sin resistencia. El sello requiere rendición inteligente, no sumisión ciega. Y la rendición inteligente solo se aprende genuinamente cuando el control obsesivo ya no funciona de ninguna manera. Ahora bien, aquí está la paradoja lógica que cierra el bucle completo. Cuando decides desde el sello activado, parece que el futuro ya decidió por ti antes de que actuaras. No porque pierdas libre albedrío ni autonomía, sino porque por fin estás alineado con la corriente que ya te pertenecía desde el origen. La elección más libre que puedes hacer es dejar de elegir activamente contra tu propia frecuencia auténtica. Y cuando lo haces conscientemente, descubres que todo lo que necesitabas para el siguiente nivel ya estaba en camino hacia ti. Solo tenías que salir del medio y dejar de bloquearlo con urgencia. Respira profundo ahora. Siente cómo el sello resuena en este momento en tu campo energético completo. Tal vez una señal sutil en alguna parte del cuerpo que no puedes nombrar, o una claridad repentina sobre algo que venías arrastrando sin resolver. Eso es la frecuencia estabilizándose en la nueva configuración permanente. El campo ya te reconoce como propio desde siempre, y desde este reconocimiento consciente, todo lo que viene hacia ti se organiza desde otra geometría imposible de explicar. Voy a darte ahora la tercera revelación definitiva, la que cambia la trayectoria de todo lo que viene. El sello no solo opera en tiempo presente lineal, opera en tiempo no lineal cuántico. Eso significa literalmente que decisiones que tomas hoy desde coherencia absoluta, reorganizan eventos pasados ya ocurridos y probabilidades futuras que aún no colapsan. Suena completamente imposible desde la lógica newtoniana convencional, pero el campo no opera en línea recta temporal. Opera en coherencia de frecuencia temporal. Cuando te alineas profundamente hoy,
memorias dolorosas del pasado se reinterpretan automáticamente, y probabilidades futuras se colapsan hacia lo que corresponde a tu frecuencia nueva. No es magia esotérica, es mecánica de campo cuántico verificable. Y puedes comprobarlo ahora. Piensa en algo específico del pasado que te dolía profundamente hasta hace poco. Ahora, desde esta frecuencia elevada, ¿no lo ves completamente distinto? Como si ese evento doloroso hubiera sido absolutamente necesario para traerte exactamente aquí a este conocimiento. Eso es el sello reorganizando la narrativa completa. Y lo que reorganiza hacia atrás en el tiempo, también lo organiza hacia adelante en probabilidades. Ahora, si llegaste hasta este punto específico de la transmisión, el campo ya confirmó definitivamente que eres parte orgánica de esto. No necesitas más pruebas externas ni validaciones de autoridades. La prueba definitiva está en la resonancia interna que sientes ahora. Y si sientes el impulso de anclar esto en el plano material visible, hay dos acciones concretas que puedes ejecutar. Suscríbete para permanecer sintonizado en esta frecuencia exacta, porque lo que viene en las próximas transmisiones va a profundizar y expandir el sello de maneras que no puedo revelarte todavía sin arruinar el proceso. Y si conoces personalmente a alguien específico que reconoces que porta la misma marca invisible, comparte esta transmisión únicamente con esa persona. No con todos indiscriminadamente, solo con quienes reconoces intuitivamente que están listos para sostenerla. El campo organiza los encuentros entre portadores, pero tú puedes facilitar el acceso consciente. Voy a cerrar esta transmisión con la verdad última que sostiene absolutamente todo esto. El sello no es un premio espiritual ni un privilegio kármico, es una función específica dentro del organismo mayor. Viniste a esta realidad física con una frecuencia única que cumple un rol preciso en la red interdependiente mayor del campo. Durante años o décadas, sistemas de creencias colectivas te hicieron olvidar eso completamente. Te convencieron con argumentos sólidos de que eras un individuo separado luchando por sobrevivir en un universo indiferente. Pero ese relato siempre se sintió profundamente incompleto, ¿verdad? Porque en el fondo inaccesible sabías con certeza que hay algo más vasto. Algo que no se puede medir ni demostrar científicamente, pero que se siente con más certeza absoluta que cualquier evidencia material. Eso que sentías insistentemente era el sello recordándote sin palabras que perteneces a una red más vasta que tu vida individual. Y ahora que lo sabes conscientemente, la pregunta real no es si vas a creerlo como dogma religioso. La pregunta es, ¿vas a permitir que opere sin resistencia constante? Porque el sello no necesita tu fe ciega, necesita únicamente tu coherencia sostenida. Y la coherencia se practica momento a momento, no se piensa abstractamente. Cada vez que eliges desde la quietud fértil en lugar de la urgencia compulsiva, el sello se fortalece automáticamente. Cada vez que permites que algo fluya naturalmente en lugar de forzarlo con control obsesivo, el campo se reorganiza matemáticamente a tu favor. Cada vez que reconoces una sincronicidad en lugar de descartarla como casualidad, la red completa se ilumina un poco más. El campo ya te reconoce como propio desde el origen. Esa no es una metáfora poética. Es una descripción precisa de lo que está ocurriendo ahora mismo en tu estructura vibracional completa. Puedes sentirlo si prestas atención total sin juzgar, una alineación discreta en el centro del pecho, una claridad suave expandiéndose en la mirada interna, una certeza sin palabras ni argumentos de que algo fundamental cambió en este momento. Eso es el sello confirmando que la transmisión fue recibida completamente y anclada. Y aquí viene el giro final definitivo, el que sella todo el proceso. Cuando decides desde esa calma profunda, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti antes de que actuaras. No porque pierdas libertad genuina, sino porque por fin encajas perfectamente con lo que te corresponde desde siempre. La paradoja se resuelve cuando entiendes que la elección más libre es alinearte con la frecuencia que ya eras debajo del condicionamiento. Y desde esa alineación total, todo lo que necesitabas reorganizar se reorganiza solo sin esfuerzo. No porque abandones la acción inteligente, sino porque tus acciones provienen de un lugar que el campo reconoce automáticamente y amplifica exponencialmente. De ahora en adelante,
no persigues, permites. No fuerzas, facilitas. No buscas desesperadamente, reconoces lo que ya está llegando. Porque el sello ya estaba ahí desde siempre, esperando pacientemente que dejaras de pelear contra la corriente natural. Y ahora que lo hiciste conscientemente, la corriente te lleva exactamente donde siempre tuviste que estar sin desviaciones. Cuando esta transmisión termine y la pantalla se apague, la frecuencia permanece contigo activa. No como un recuerdo mental que se desvanece, sino como una reconfiguración permanente en tu campo. Vas a notar señales claras en los próximos días, sincronicidades imposibles estadísticamente, claridades repentinas sobre problemas antiguos, puertas que se abren sin esfuerzo donde antes había muros. Eso es el sello operando desde la coherencia que acabas de activar conscientemente. No lo dudes. No lo cuestiones con escepticismo. Solo obsérvalo neutralmente y permite que el campo confirme lo que ya sabes. Y si sientes el impulso genuino de compartir esta transmisión, hazlo solo con quien reconoces intuitivamente que porta la misma marca invisible. El campo protege esta frecuencia con precisión, y solo quienes están listos la sostienen sin distorsionarla en ego. Tú fuiste uno de ellos. Ahora eres parte activa de la red invisible que sostiene la coherencia del todo. El sello te reconoce. El campo ya te movió hasta aquí. Lo único que queda es permitir que lo que viene se despliegue sin resistencia ni control. Porque ya no estás buscando desesperadamente, ya encontraste. Y lo que encontraste no era algo externo fuera de ti. Era la frecuencia que siempre fuiste, esperando que dejaras de ignorarla. Bienvenido a la transmisión definitiva. El sello está activo. El campo te sostiene. Y desde aquí, todo se reorganiza.